de los flip-flops. Esta es la segunda parte de la clase para este tema. Continuamos hablando ahora de los flip-flops tipo JK. Este es el símbolo lógico que aparece aquí de un flip-flop tipo JK, pero obviamente es un flip-flop temporizado. Tiene un reloj que le permite hacer el conteo o llevar el conteo de los ciclos de activación, cuando es que estos se activan, de tal forma que se puede activar. Tenemos tres entradas, como lo podemos observar aquí, dos entradas de datos que son J y K, y tenemos la entrada de reloj. Esta entrada de reloj lo que hace es, bueno, pues seguir la secuencia del reloj, y cada vez que se cumple un ciclo de reloj, entonces revisa los valores o da por válidos los valores de J y K, y entonces es que nos genera las salidas. Nuevamente tenemos las combinaciones en JK de 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, que son las diferentes combinaciones que pudiéramos tener en la entrada de este flip-flop. ¿Qué sucede? Este flip-flop tipo JK tiene la entrada de reset o la forma de reset, que es con 0, 1. Eso nos pone un 0 en la salida y obviamente el complemento en caso contrario. Tenemos la puesta a set, que es un 1 en la salida, y entonces tenemos el complemento, que es caso contrario. Tenemos el valor de activación, que en el valor de activación este tipo de flip-flop simplemente se mantiene en activación, cambia al estado opuesto, el valor que ya tenía en la salida, y el estado de almacenamiento, que el estado de almacenamiento lo que hace, o lo que lo tenemos, o lo vemos que sucede cuando tenemos 0, 0, no hay ningún cambio en los valores que ya se tenían. No hay un cambio en los valores anteriores. Muy bien, aquí tenemos ahora un flip-flop de igual forma JK. Lo podemos ver por los valores de sus entradas. Tenemos J, tenemos el reloj y tenemos K. Pero además tenemos otras dos entradas que son el clear y el preset. Estas son entradas de control, también nos ayudan a trabajar la parte síncrona o asíncrona del flip-flop. La salida es igual, tenemos nuestra salida normal, nuestra salida negada también. ¿Ok? ¿Qué sucede? Aquí tenemos una combinación un poco más grande. Los primeros tres valores, estos tres valores que están aquí, son el Z síncrono, el reset síncrono y el valor prohibido. Todos funcionan en forma asíncrona, pero en forma síncrona tenemos tanto el almacenamiento como la activación, el reset y el set en este conjunto de valores. ¿Qué sucede? Bueno, tenemos más pines de control que van a tener entradas altas y bajas también. Cuando trabajamos de forma síncrona, entonces tanto el preset como el clear toman distintos valores. Combinaciones 0, 1, 1, 0, 0, 0. La combinación 1, 1 como esta se presenta solamente cuando se va a trabajar de modo síncrono. Cuando queremos que trabaje nuestro flip-flop de modo síncrono, entonces le damos el valor de 1, 1 a nuestro preset y nuestro clear, de tal forma que entonces al darles los valores de 1, 1 es como vamos a darle entonces entrada o validez a la entrada de forma síncrona. ¿Qué significa que sea síncrona? Síncrona, significa que entonces el reloj va a tomar el control de los valores que tenemos a la salida. Eso nos va a permitir tener la combinación de valores entonces 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1 en nuestras entradas J y K, de tal forma que en la salida podamos ver nosotros el no cambio o el mantener el estado anterior, el estado opuesto al estado anterior, y la salida en 0 y la salida en 1 junto con sus complementos. ¿Ok? Pero ¿qué sucede cuando está funcionando de forma asíncrona? Cuando funciona de modo asíncrono, entonces el preset y el clear toman distintos valores, 0, 0, 1, 0 y 0, 1. Aquí no importa el valor que tenga el reloj,
no nos importa. Tampoco importan los valores de JK y de JK, sino que ya las salidas están definidas. Dependiendo de los valores que tenga yo en el preset y en el clear, puedo tener 0, puedo tener 1, puedo tener 0 o puedo tener 1 y 1, que este sería mi estado prohibido porque en el complemento el 1 no puede ser complemento del 1, ¿no? Entonces son distintas aplicaciones. Dependiendo del tipo de flip-flop que utilicemos, tenemos que cuidar esos pines de control o los pines con los que vamos a estar trabajando. Este era el flip-flop JK7476. Aquí tenemos un flip-flop parecido, pero este es el flip-flop 74112. ¿Cuál es la diferencia? Es muy parecido su comportamiento. Si ustedes observan la tabla, en la parte de síncrona y asíncrona, es muy parecido su comportamiento, pero este funciona con un pulso de reloj positivo. O sea, una vez que tenemos todo el pulso completo, es que nuestro flip-flop hace el cambio o nos entrega un valor en la salida, ¿correcto? En cambio, este flip-flop, cuando tenemos la transición del reloj de alta a baja, cuando se presenta esa transición, es entonces que trabaja de forma síncrona y entonces nos da o nos genera los distintos valores en la salida de nuestro flip-flop. Es por eso que, pues dependiendo de la aplicación, entonces va a ser el tipo de flip-flop que vamos a utilizar. Este es el 74LS112, pero si se fijan, en su símbolo lógico, pues es muy parecido al flip-flop que ya teníamos, ¿no? Hay que tener cuidado, igual que en las familias lógicas, hay que tener cuidado con qué tipo de flip-flops estamos asociando para no tener problemas en su representación. Aquí tenemos el flip-flop 7476, es el que vamos a estar utilizando, por lo tanto vamos a utilizar la tabla de verdad de ese flip-flop del 7476 para poder encontrar la salida de nuestro flip-flop. Si recuerdan, este flip-flop funciona con un ciclo de reloj completo, el 7476. Por lo tanto, si funciona con un ciclo de reloj completo, eso significa que nuestra salida va a estar aquí, 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 aquí. Bueno, más o menos, ¿no? Aquí, aquí. Y creo que el último no me salió muy bien. Bueno, creo que ninguno me salió muy bien. Ahí va. Ese va a ser nuestro ciclo de reloj, o es donde vamos a trabajar el ciclo de reloj, ¿no? Me pongo una línea más o menos para terminar, completar los elementos. Muy bien, vamos a hacer de acuerdo a la tabla de verdad. Iniciamos. En el preset, vamos a revisar primero el preset y el clear, porque eso nos va a dar a entender si estamos trabajando en modo síncrono o asíncrono. Si es 1-1, estamos trabajando en modo síncrono, entonces sí importa lo que tenemos en J y en K. En el primer tiempo de reloj justo aquí, sucede justo aquí, tenemos 0 en el preset y tenemos 1 en el clear. 0 en el preset y 1 en el clear. 0 y 1, eso es asíncrono. Y 0 y 1 no importa qué hay en el reloj, no importa qué hay en el reloj, no importa qué hay en J, no importa qué hay en K. Lo que tenemos a la salida de esa forma de trabajo es un 1 en Q. Entonces tenemos un 1 en Q. Esto es nuestra Q. Tenemos un 1. En el siguiente tiempo tenemos 1 en preset, 1 en clear. Por lo tanto, ya ahora sí vamos a tomar en cuenta qué hay en J y en K. Tenemos que se cumple nuestro ciclo de reloj, entonces tomamos los valores de 1 y 1 en J y K. Para 1, 1 en J y K tenemos el estado opuesto al estado anterior, de acuerdo a nuestra tabla de verdad. Podemos regresarnos aquí. Estamos trabajando con el 7476. Estamos en esta parte, ¿no? Teníamos 1, 1 en nuestra entrada, preset y clear, por lo tanto, esperamos el ciclo de reloj, se cumple, entonces tenemos 1, 1 en nuestra entrada JK. Eso significa que el estado opuesto es el válido. Por lo tanto, el estado opuesto al estado anterior es un 0. Es el estado anterior. Muy bien, vamos con el siguiente. Nuevamente, 1, 1.
Eso quiere decir que tomamos en cuenta nuestra tabla de verdad. Se cumple el ciclo de reloj en el tiempo 3 y tenemos 0,1 en la entrada JK. 0,1 en la entrada JK. Eso significa que tenemos un reset, o sea, tenemos un 0 en nuestra salida. Por lo tanto, mantenemos el valor de salida en 0. Siguiente, tenemos 1, 0 en el preset. 1, 0 significa que estamos en un reset asíncrono. Eso significa que no importa qué sucede con nuestro reloj, no nos interesa qué sucede con nuestro reloj o qué pasa en nuestro reloj, no importa qué pasa en J, no importa qué pasa en K, la salida para 1, 0 en preset y clear es un 0 por estar en un reset asíncrono. Bueno, nos vamos, tenemos 1, 1 en preset y clear nuevamente, 1, 1 en preset y clear. Ya pasa nuestro ciclo de reloj muy bien, entonces consideramos los valores de entrada en J y K 1, 0, 1 y 0 en J y K. Lo que estamos haciendo es poner un set en nuestra salida, por lo tanto, este se va a un set, a un 1. Muy bien, el valor que sigue, tenemos 0, perdón, tenemos 1 y 1. Muy bien, nuevamente, ya pasó el tiempo de nuestro reloj, tenemos 1, 1, tenemos 1, 1 en la entrada JK, tenemos 1, 1 en la entrada JK, eso significa que es válido nuestro estado anterior, por lo tanto el 1 que teníamos se mantiene. Muy bien, seguimos, tenemos 1, 1 en el preset y en el clear, por lo tanto si tenemos 1, 1 en el preset y en el clear, seguimos trabajando de modo síncrono. Eso significa que esperamos que pase nuestro ciclo de reloj, sucede nuestro ciclo de reloj, por lo tanto tenemos 1, 1 en J y K. Y eso significa que se sigue manteniendo nuestro estado anterior, que vale 1. Por último, en el tiempo número 8 tenemos 1, 1 en el preset y en el clear. Eso significa que revisamos lo que hay en J y K porque ya ha pasado nuestro ciclo de reloj y en J y K tenemos 0, 0. Entonces nos dice que estamos en estado de almacenamiento, por lo tanto no cambia mi estado anterior. Eso significa que aquí vuelve a haber un 1. Eso es la salida de nuestro sistema. Es la salida Q de nuestro sistema. Obviamente la salida complemento sería el caso contrario. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo a lo mejor es un poco más complejo de entender. Vamos a tratar de descifrarlo un poquito. Lo que estamos viendo es un flip-flop. Aquí nos dice que es para las preguntas 11 a 14 del libro que lo estoy tomando, pero vamos a tratar de entender su funcionamiento. A ver si alcanzamos a verlo. Miren, tenemos que es el flip-flop 74-112. El 112 ya lo habíamos analizado aquí. El 112 funciona cuando tenemos nuestro ciclo de bajada, cuando tenemos la bajada o el falling, rings falling, bueno, cuando tenemos nuestra bajada, ¿no? La bajada de nuestro ciclo. Entonces, cada vez que sucede esto, cada vez que sucede esto, cada vez que sucede esto, cada vez que sucede esto y cada vez que sucede esto, es cuando contamos, cuando vamos de 1 a 0, de 1 a 0, de 1 a 0, de 1 a 0 y de 1 a 0. Es cuando para nosotros hay un cambio y revisamos nuestro flip-flop. Entonces vamos viendo, fíjense, en el clear tenemos un 0 en el inicio, tenemos un 0, y en el high tenemos un 1 en el primer elemento, justo en el primer elemento. En el segundo elemento tenemos en el clear un 0 y en el preset tenemos un high, un 1, ¿ok? Eso es en el tiempo 1, ojo. En J tenemos un 1 y en K tenemos un 1 también, en el tiempo 1, ¿sí? No tenemos nada aún en la salida, no hay nada, no estamos viendo nada, pero nos dice nuestro libro que tenemos en el tiempo inicial, en el tiempo 0, ya un 1 en J y un 1 en K
en nuestro segundo flip-flop. ¿Ok? Muy bien. Tomando eso en cuenta, vamos a revisar la tabla de verdad para el flip-flop 74-112, perdón. Muy bien. Pasa el primer tiempo. Justo en el primer tiempo, pum, llegamos a este tiempo y entonces, ¿qué hay? Hay un 0 en el clear. Ya lo decíamos, hay un 0 en el clear. Hay un 1-1 en J y K y hay un 1 en el preset. Si nosotros revisamos, para cuando tenemos en el preset 1-1, en el preset 1 y en el clear 1 es cuando entramos en el modo síncrono. Pero en este caso que tenemos un 1 en el preset y un 0 en el clear, obviamente estamos trabajando en un modo asíncrono. Entonces, preset en 1, clear en 0. Es el reset asíncrono. No importa que haya en el clock, no importa que haya en J, no importa que haya en K, tenemos un 0 en la salida. Entonces, justo en el cambio tenemos un 0 en la salida para el tiempo 1. ¿Sí? Tenemos un 0 en Q. Eso significa que nos venimos hacia acá o hacemos el recorrido y tenemos en el primero un 0. ¿Qué tenemos en el segundo? Tenemos un 0 en el reloj. ¿Sí? No pierdan de vista el CLK del 2. Tenemos un 0. Justo un 0. Entonces, ¿qué sucede con él? No pasa nada porque tenemos un 1 en H, un 1 en el preset, perdón, aquí está el preset para para el segundo, en el preset segundo tenemos un 1, en el clear segundo tenemos un 0, estamos en reset asíncrono, por lo tanto tenemos un 1 en la entrada, pero no importa ni el reloj, ni J, ni K, tenemos un 0 también en su salida. Bien. Sigue pasando el tiempo, pasamos al tiempo 2, estamos en un 0, luego en un 1 y entonces se cumple el ciclo de bajada o la bajada de ciclo del tiempo 2. Ahora en esa bajada nos encontramos que hay un 1 en el clear. Por lo tanto, ese 0 que teníamos ahora se convirtió en un 1. Este clear también se convirtió en 1. Bien, eso significa que ya tenemos un 1 mantenido, aquí está, mantenido en preset. Tenemos un 1 mantenido en preset del segundo. Tenemos un 1 mantenido en J del primero, un 1 mantenido en K del primero, un 1 mantenido en J del segundo, un 1 mantenido en K del segundo. Y entonces, en el clear es donde estamos teniendo un cambio. Bien. ¿Qué sucede? Tenemos 1-1. 1-1 en preset y clear, o sea, ya pasamos a modo síncrono. Y entonces tenemos 1-1 en la entrada, JK. Dice que eso es el estado opuesto para la salida. Entonces, este 0 que teníamos aquí, ahora se convierte un 1, el estado opuesto. Si lo seguimos, ahora este 1 se convierte o el primer LED de salida se convierte en un 1. Pero ¿qué pasa con el segundo? El segundo ya es un 1 en el clear. Muy bien. También está trabajando de modo síncrono, pero ojo, el reloj del segundo ahora tiene un 1. Eso quiere decir que el reloj del segundo ha pasado de estar en el estado 0 a estar en el estado 1. Pero no ha cambiado, por lo tanto va retrasado conforme al reloj de entrada, ¿sí? Él apenas está en el 1, no está haciendo nada más. ¿Eso qué significa? Que no hace nada, por lo tanto sigue teniendo un 0 en la salida en el tiempo 2. Vamos al tiempo 3. Está el tiempo 3, llegamos al tiempo 3. En el tiempo 3 tenemos nuevamente un 1. Nuevamente tenemos un 1 en el clear. Tenemos un 1 en este clear, muy bien. Sigue manteniéndose el 1, por lo tanto seguimos trabajando en estado síncrono. Tenemos 1 en J, 1 en K, por lo tanto si revisamos la tabla de verdad para este flip-flop,
nos dice que la salida debe de ser el estado opuesto en Q. ¿Qué estado teníamos? Teníamos un 1, por lo tanto ahora tenemos un 0 nuevamente en la salida. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que si seguimos esta salida, ahora tenemos un 0 en la salida. Pero, ojo, en nuestro reloj ya tenemos un 0. O sea que aquí hubo una bajada de 1 a 0. ¿Eso qué significa? Entonces que nuestro reloj del flip-flop número 2 acaba de cambiar. Por lo tanto, toma en cuenta los valores que hay en J y en K. En J y en K tenemos que hay un 1 fijo en J y un 1 fijo en K. Siempre está a 1 conectados. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a tener el estado opuesto a nuestra salida. Por lo tanto, tenemos el estado opuesto en nuestra salida, un 1. ¿Y qué creen que está pasando? ¿Cuál será el valor que sigue? El cuarto valor, hacia abajo. Tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0. ¿Qué creen ustedes? Vamos con el tiempo 4. Es el último tiempo que vamos a hacer. Ya nos fuimos muy altos en el conteo que estábamos realizando. Vamos al siguiente tiempo de entrada del flip-flop número 1. Tenemos nuevamente un 1 en nuestro valor de clear. Por lo tanto, tenemos un 1 en nuestro valor de clear. Ay, perdón, lo iba a poner en azul. Tenemos un 1 en nuestro valor de clear. Tenemos un 1 en nuestro valor de clear. Por lo tanto, sigue siendo un 1. Seguimos revisando. Tenemos un 1 en la entrada J, un 1 en la entrada K. Por lo tanto, es el estado opuesto. O sea que este 0 se convierte en un 1. Esto va para acá. Este 0 se convierte en un 1. Era el 0 que estaba en la salida, se convirtió en un 1. ¿Qué sucede con el reloj número 2? Bueno, el 0 que teníamos se convierte en un 1. Pero no hay nada, no pasa nada en el flip-flop número 2. ¿Por qué? No pasa nada porque no fue una bajada, sino apenas va subiendo mi elemento. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta que llega el tiempo siguiente es que voy a tener un cambio, ¿correcto? Entonces, como no hay ningún cambio, bueno, pues entonces mantenemos la misma salida. O se queda la salida anterior. Porque no está pasando nada con el reloj. Como no está pasando nada con el reloj, no es que esté entregándome almacenamiento, sino más bien no hay nada más. No hay cambios, no se presenta ningún cambio, pero no es por tabla, sino más bien no se presenta ningún cambio porque no ha habido una transición de reloj de bajada hasta el siguiente tiempo, que aquí brincará nuevamente a un 0. Pero entonces lo que tuvimos fue un contador en distintos tiempos. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Obviamente este es de dos elementos, por lo tanto ya no va a contar más. ¿Qué va a suceder en el siguiente cambio? En este, pues va a regresar a 0, 0 en la salida. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo, ya donde entonces agregamos un latch, le llamamos, o un elemento de 4 bits, un contador de 4 bits, o un flip-flop de 4 bits, que entonces puede hacer o ayudarnos a hacer el conteo de acuerdo a los valores que tengamos en la entrada de nuestro sistema. Nosotros podemos decirle algún valor en el teclado de entrada, nuestro codificador va a interpretarlo, el latch va a lanzarlo y entonces ese decodificador puede estar encendiendo una pantalla LCD de salida como un contador. Entonces estaríamos desplegando la cantidad de valores que queremos que cuente, que nosotros le dijimos en el teclado de entrada, los va a contar nuestro sistema y nos los va a mostrar de forma digital. Caso contrario a lo que tenemos en el punto A, que en el punto A tenemos simplemente lo que yo escribo en el teclado, lo mando por un codificador, luego por un decodificador y lo muestro en la pantalla de salida. En el segundo elemento no. Yo escojo el valor, lo codifico, lo cuento, lo decodifico y lo muestro. Es un ejemplo. Aquí tenemos también algunas otras formas en las que se muestran los flip-flops. De acuerdo, más bien es la tabla de verdad, perdón, y el símbolo lógico de los diferentes flip-flops. Aquí solo hay tres tipos de flip-flops distintos. Recuerden que nos falta el tipo T, pero el tipo T se construye a partir de algunos de estos en combinación, así es que no hay mucha diferencia. Aquí tenemos los flip-flops y lo que les mencionaba, también el símbolo lógico de la IEEE, que también es utilizado por algunos fabricantes, o con algunos fabricantes lo van a encontrar de esta forma representado. Lo único que tenemos es la expresión o la forma en la que trabajamos las entradas. Si se fijan,
es parte de una representación nada más, ¿no? Pero no hay más elementos. Las entradas de un lado, las salidas de otro igual, tal cual los tenemos aquí. Y los pines representados cuando tenemos más de un elemento en cada uno de los circuitos, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo un poquito más complicado. Este ejemplo se los voy a dejar así, porque es parte de lo que les voy a pedir en una práctica posterior. Armar un contador ya de más de dos elementos. Es un circuito de muestra de una aplicación de flip-flops tipo JK, ya como un contador o con un contador de 4 bits, que pudiéramos llegar a formar 16 valores distintos, ¿no? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 valores distintos, hacer el contador de 16 valores. Un contador muy común que hemos visto. Muy bien, hasta aquí la clase por el día de hoy.